Bueno, quiero agradecer primero a Gonzalo Vicente por la organización y a Rodrigo Pineda de la Sociedad de Derecho Parlamentario por la amable invitación y pedirle excusas por haber llegado tarde, sobre todo a Pablo, que no pudo escuchar el inicio de su exposición. Quiero inmediatamente aprovechar bien el tiempo. Entonces, aquí el título del seminario tiene que ver con control de constitucionalidad en relación con las leyes del Parlamento. Pero pareciera que por la naturaleza de los invitados, en realidad hay diversas maneras de control de constitucionalidad, pero se quiere preferir una de ellas a la cual hay que sacarle particular atención, que es la relación tribunales constitucionales con Congreso Nacional. Y a eso me voy a abocar porque las otras modalidades, en fin, creo que por ahora pueden dar para muchos otros seminarios. Quiero partir con una cuestión ligeramente alejada de mi área de preocupaciones, pero no del todo, que es una aproximación politológica, que es mirar al Tribunal Constitucional como veto player en las decisiones del Congreso, o jugadores con poder de veto. ¿Cómo es el Tribunal Constitucional en términos de jugador con poder de veto? Esto es interesante por la manera, creo yo, en que se aproximan los debates públicos sobre el Tribunal Constitucional desde ese punto de vista. Y es así como a veces se identifica al Tribunal Constitucional como instituciones que se contraponen con el principio mayoritario expresado en leyes, siendo estos instrumentos de su veto. Ahora, para verificar el dilema más politológico, recurrí probablemente a uno de los mejores autores sobre el dilema de los veto players, que es un autor griego, profesor en California, que se llama George Sebelis, y que tiene un libro muy fantástico, editado en el español, al español en Fondo de Cultura Económica, que se llama Jugadores con Poder de Veto. Y él analiza todos los sistemas de funcionamiento de la práctica de los regímenes políticos, incluyendo a todos los actores. Y desde ese punto de vista estudia extensamente no solo la correlación de poderes de ejecutivos versus legislativos, sino que abarca a los bancos centrales, en fin, y por supuesto a la magistratura. Inmediatamente él descarta de que la jurisdicción ordinaria sea un jugador con poder de veto. La descarta por razones que no es del caso explicar, pero inmediatamente sí la atribuye a todos los órganos que ejercen interpretación constitucional y pone a los órganos que ejercen interpretación constitucional como organismos que sí pueden ejercer un poder de veto. Y para eso exacerba una serie de literatura que pone a los tribunales constitucionales en particular como organismos que subordinan las decisiones del Congreso, que las licúan, que las reducen de manera sensible a través de sus instrumentos y, en definitiva, desde varios puntos de vista, incluso ejercen un poder como si fuese una cámara adicional. Vendría a ser una tercera cámara. Ahora, para estudiar en términos estrictos los poderes de veto, él sostiene que en realidad hay que ver su funcionamiento práctico. Y es un clásico estudio de política comparada que mira los resultados y no la ilustración de competencias. Porque si uno se ilustrara solamente por las competencias, probablemente tendría algún margen de error en la manera en que resuelven los tribunales algunos de sus problemas. Y él claramente llega a la conclusión de que las modalidades de los sistemas de nombramiento de los ministros de los tribunales y de las cortes constitucionales, él ejemplifica en los casos europeos y americanos, llega a la conclusión de que en estricto rigor no hay un poder de veto autónomo en los tribunales constitucionales, sino que en una cierta medida hay una replicación de los modelos de nombramiento y de representación de sus propios sistemas políticos. Con una salvedad. Él pone la salvedad del caso francés, del Consejo Constitucional francés, que le otorga una prerrogativa excesiva
en los nombramientos a dimensiones unipersonales. El Consejo Constitucional francés tiene el derecho, el presidente de la República, el presidente del Senado y el presidente de la Asamblea Nacional, de nombrar 3 ministros del Consejo Constitucional y, por ende, bajo esa modalidad puede haber una configuración personalista muy distinta a las correlaciones que los sistemas políticos se dan en el orden jurisdiccional. Y eso sí que tiene resultado, y es por eso que hay un ejercicio práctico de consejos constitucionales que se confrontan fuertemente, y aconteció en el primer caso del gobierno del presidente Mitterrand. Y él llega a la conclusión que, en definitiva, los tribunales constitucionales sí ejercen un poder de veto, pero es un poder de veto técnico. Y ese poder de veto consiste en que a veces las legislaturas les piden a las Cortes el cómo inmunizan sus decisiones contra la abrogación judicial. También piden, en términos estrictos, una cierta manifestación de preferencias de procedimientos, o también funcionan como restricciones técnicas para verificar un respeto mucho más deseable del orden constitucional. Y desde ese punto de vista, toda la dimensión sobre la estructura de la mirada de Veto Player hay que hacerla en una perspectiva mucho más amplia. ¿Y por qué parto por aquí? Porque creo que esta es una reflexión interesante a la hora de entrar a analizar la correlación del Tribunal Constitucional en relación con el Congreso Nacional. Justamente vengo a este tribunal, a este Congreso, vengo a este Congreso en el más amplio sentido, vengo a este Congreso 24 horas después de que se hubiese impedido o no superado una declaración de inconstitucionalidad de una ley establecida en el fallo 2446 sobre depuración del padrón electoral. Y eso no deja de ser significativo porque parece ser una cierta ocurrencia de este tipo de dilemas. Después veremos cuánto es la ocurrencia de este tipo de dilemas. Pero quiero llamar la atención que aquí el Tribunal Constitucional, en ese caso, lo que hizo fue imponer una dificultad a la tramitación de la ley, en el sentido de exigir una cautela muy exigente al cumplimiento de los requisitos del derecho de voto de las personas, que debían configurar un determinado padrón electoral, y en donde las exclusiones del padrón electoral afectaban el régimen democrático y en particular el ejercicio del derecho de voto. Ahora, el efecto final de algo que yo creo que era relativamente no tan difícil de resolver, no se determinó por la vía de un ejercicio del veto player del Tribunal Constitucional, sino que de otro elemento de la Constitución, que es lo que los autores americanos también llaman el veto points. ¿Cuáles son los puntos de veto? Y los puntos de veto son la existencia de quórum supramayoritario. La ley que depuraba el padrón electoral alcanzó un quórum fantástico, 60 votos sobre 120, pero todos sabemos que no alcanza al quórum de ley orgánica constitucional y por ende no fue el Tribunal Constitucional en el cumplimiento de una sentencia el que termina por no producir una ley en un punto específico, sino que el veto points, el control excesivo sobre determinados quórums. Entonces parto desde este punto de vista y abandono la dimensión politológica para entrar abiertamente en la jurídica. Parece necesario hacer alguna distinción, una advertencia sobre lo que a veces suelen ser demasiados esquemas que distinguen excesivamente entre controles preventivos y controles a posteriori. Nosotros tenemos, somos profesores y esos ejercicios de clasificación ayudan mucho, en particular a los alumnos, pero en realidad
uno a veces se encuentra con dificultades bastante severas para entender la modalidad práctica de control en algunos ejercicios. Y quiero partir con un ejemplo extraído de la legislación, en este caso americana, que nos llama la atención sobre este viejo dilema entre control concreto y control abstracto de constitucionalidad sobre una ley. Nosotros sabemos que en el sistema americano se dan sobre controles muy concretos y aparentemente solo modalidades muy finales del Tribunal Supremo determinan unas reglas de general aplicación. Sin embargo, a veces encontramos instrumentos procesales que impiden que una ley que ha nacido a la vida, en el caso del derecho americano, sin llegar al Tribunal Supremo, terminen nunca siendo aplicada. Y este es el ejemplo que, entre otras cosas, hace muchos años descubrió una profesora española, María Luisa Fernández Esteban, a raíz del caso de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones de Internet de 1996, que mediante una preliminar injunction que un tribunal federal de distrito prohibió la vigencia y aplicación de la ley, la cual terminó siendo al final declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo, pero esa ley nunca rigió ni siquiera un día. O sea, a través de procedimientos procesales de primera instancia encontramos mecanismos de control abstracto en modalidades de otra naturaleza. Quiero hacer esa advertencia para que no a veces caigamos en el juego excesivo sobre distinciones que van determinando dos modos de control de constitucionalidad. Ya resulta bastante claro que estamos en un fuerte proceso de confluencia de modalidades de control de constitucionalidad en el derecho común y en el derecho continental. Como la tarea de este seminario es francamente vasta, yo quiero hacer solamente un proceso selectivo de uno de los dilemas del Tribunal Constitucional. Quiero centrarme en particular, sin perjuicio de hacer otros comentarios, en el control facultativo y obligatorio del Tribunal Constitucional. Y además quiero centrarme en un aspecto específico de él, en un momento y periodo histórico específico de él. Solo voy a analizar el periodo del ejercicio de esta facultad desde el momento de la plena normalización de las relaciones en el Congreso, a partir de un Congreso que era enteramente electo y a partir de reformas constitucionales que el año 2005 completaron un cuadro de atribuciones muy diferente. Entonces voy a analizar este ejercicio solo desde el año 2006 hasta julio del presente año. Como sabemos, el Tribunal Constitucional en este caso ejerce competencias acotadas, taxativas, en un examen preventivo de leyes orgánicas constitucionales como una de sus funciones habituales. En este periodo nos encontramos con un conjunto de 166 sentencias de control preventivo de constitucionalidad, 166 en este lapso. Uno puede entender que en este periodo, en términos estrictos, solo sobre esa competencia no hay ninguna innovación. Recordemos que hay una pequeña referencia innovativa relativa a tratados internacionales, pero en términos estrictos hay un cierto continuo y parece que los números también indican un cierto continuo de la naturaleza del control de leyes, quizás ligeramente superior, pero no de manera significativa. De esos 166 controles de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 2 leyes en su totalidad, solo 2 leyes en su totalidad, y 23 leyes de manera parcial, algún precepto de manera muy parcial, 23 leyes. Entonces tenemos una determinación de control en donde en 25 proyectos de ley, esto es en alrededor de un 15% de los proyectos enviados a control obligatorio y forzoso, el Tribunal Constitucional estimó que algunas de sus normas y preceptos eran inconstitucionales.
¿Cuáles son, yo diría, a partir de esta referencia, algunas de las lecciones que creo que podemos sacar en este examen de ese tipo de atribución, del artículo 93, número 1 de la Constitución? Primero, el hecho de que realmente no hay hay una fuerte discrepancia sobre la calificación de orgánica constitucional de una norma. Todavía realmente no hay una pauta de conducta clara entre el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional respecto de lo que el Congreso estima que es una norma orgánica constitucional y lo que el Tribunal Constitucional estima. En definitiva, la primacía que tiene el tribunal en la declaración orgánica constitucional tampoco ha ejercido a un título ilustrativo o pedagógico que oriente genuinamente la labor del Congreso Nacional. Y ahí hay casos bien sorprendentes, casos en donde, por un lado, hay una evidente interés del Congreso Nacional de eludir el control del rango orgánico constitucional y resulta bastante evidente, pero como se sabe, eso probablemente son los casos más patentes, más claros, porque como la intención de eludir el control es clara, los mecanismos del tribunal también son claros para advertir cuando se quiere hacer eso y normalmente terminan trabando bien la litis sobre aquellas normas que no venían a control y que se controlan. Quizá el problema no está ahí. El problema más bien radica en donde el Congreso Nacional estima que debe controlarse casi todo el proyecto, porque da la sensación de que o se quiere buscar una garantía específica del control, se quiere buscar una garantía específica de una amplia consideración del control, y esa garantía, en algún sentido, yo creo que después diré una conclusión sobre el efecto, pero es una garantía que probablemente carece muchas veces de precisión sobre qué es lo que se está buscando en términos estrictos. Y yo, simplemente por poner un ejemplo, hay un caso bien emblemático sobre el caso de cierre de faenas mineras, un proyecto de ley sobre cierre de faenas mineras, en donde se envió todo el proyecto de control bajo la idea de que eran concesiones mineras, y en realidad era la actividad extractiva minera, que está perfectamente sujeta a una norma de rango común, del rango simple del Código de Minería, y en donde encontramos unas diferencias enormes entre la calificación de orgánica constitucional del Congreso versus la que realiza el Tribunal. Esto es solo un ejemplo, está lleno, es bien sistemático. El punto es el siguiente. Quizás el dilema radica en la nueva atribución del Tribunal Constitucional relativa al control a posteriori, en el sentido de que esta configuración, por la existencia de un control a posteriori, en realidad es apenas un somero control de constitucionalidad. El hecho de que uno analice un control de constitucionalidad inicial solo tiene un valor francamente indiciario. Es perfectamente posible con posterioridad impugnar mediante un requerimiento algo que ha sido estimado constitucional de una manera indiciaria. Entonces, tengo la impresión de que deberíamos tender a un criterio relativamente común. Lo segundo que es interesante de examinar en estos 160 y tantos controles preventivos es cuáles son las leyes orgánicas constitucionales que normalmente se estiman referidas. Claramente nos encontramos frente a un ciclo muy diferente de control de leyes orgánicas constitucionales. Las leyes referidas son la Ley Orgánica Constitucional sobre atribuciones de los tribunales de justicia,
que es probablemente la más referida de todas las leyes orgánicas constitucionales, pero por un problema de fondo, por la absoluta explosión de los procedimientos contenciosos administrativos y la ausencia de mecanismos unificados de control de procedimientos administrativos. Entonces, es bastante obvio que cada uno de los recursos, cada una de las atribuciones a los juzgados termina siendo examinada por el Tribunal Constitucional. Lo segundo dice relación con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y ahí el gran debate es si realmente se están estableciendo nuevas atribuciones o se están reiterando las atribuciones que ya existían y si estas serán esenciales o no esenciales. Pero es el dilema, tampoco es un dilema muy significativo. Y dejo solo dos hacia el final que me parece más relevante, que dicen relación auténtica con el debate público que ha existido a lo largo de estos años. Una es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza o la Ley General de Educación, que obviamente genera un mecanismo de control y un proceso de reflexión en donde hay un cambio genuino de las reglas de educación del país. Y ahí el examen es un examen francamente de fondo y estamos debatiendo cuestiones muy significativas. Y la segunda es que nos encontramos sin lugar a duda frente al ciclo de cambios de leyes electorales más grande que ha habido desde la década del 80 hasta ahora. O sea, se inauguró con las reformas del año 2009 un ciclo de cambios muy significativo de las leyes electorales que lleva a un proceso muy profundo de reformas, las cuales no necesariamente están marcados con una cierta continuidad en un determinado sentido de profundización del proceso democrático. Esa es mi opinión. Tercera dimensión sobre este proceso y examen de control de constitucionalidad. Creo que el Tribunal Constitucional utiliza de manera bastante limitada el principio de las exhortaciones al legislador. Y lo utiliza de manera bastante limitada porque, primero, en un caso abusa de las exhortaciones al legislador, utilizando siempre el mecanismo de sin perjuicio de los demás recursos que la Constitución y las leyes dispongan, sobre todo en el marco de leyes relativas a organización de los tribunales. Pues bien, es bastante obvia esa exhortación, francamente, sin perjuicio del ejercicio de los otros recursos que el ordenamiento disponga. Bueno, ese ejercicio reiterativo durante un cierto tiempo le ha hecho daño a la lógica de la exhortación, porque no tiene mucho sentido. Y lo otro es que hay un precedente, y esto debo decirlo acá, hay un precedente que es muy relevante, que es que una vieja exhortación del Tribunal Constitucional nunca se ha cumplido, que es la exhortación sobre la reforma del Estatuto Jurídico de la CONAF. Entonces, como es una exhortación que ya lleva sus buenos años, viene de la sentencia 1024, bueno, y no se cumple, ha estado muy cerca de cumplirse, pero no se cumple, la dinámica sobre la exhortación ha perdido bastante peso. Entonces, eso genera algunos mecanismos bastante diferentes a la hora de hacer procesos de integración de contenido. Y algunos de esos mecanismos son los siguientes. A veces nos encontramos con sentencias manipulativas que integran preceptos legales omisivos. Se descubrió que en el proyecto de ley venía una abierta omisión que desde algún punto de vista se puede salvar para hacer coherente el proyecto de ley. Y hay algunos que sí tienen relevancia. Yo diría que ahí el tribunal ha actuado por la relevancia del asunto. Y refiero a la sentencia 2245 sobre consejos zonales de pesca, que si bien el asunto es relativamente anecdótico, no da tanto para una anécdota, porque era el establecimiento del rango en donde predominaban y identificaba territorialmente los consejos de pesca. Entonces, un consejo zonal de pesca, si no me equivoco, iba de la primera a la cuarta región. Pues bien, eso significaba que había que advertir que iba desde la 15ª a la cuarta región.
y era una omisión que ustedes comprenderán que tiene efectos, no es algo que no pueda tener efecto. Entonces, si bien era un guarismo que tenía relevancia. Y lo otro es relativo a la sentencia 1050 sobre el convenio 169 de la OIT y la implicancia de un procedimiento de consulta en el Congreso sobre el diseño de cómo la ley orgánica del Congreso debía modificar normas para incorporar la consulta a los pueblos indígenas. Eso ya venía siendo así desde esta reforma. Después tenemos bastantes debates sobre sentencias también manipulativas que en algún caso no refieren al debate legislativo, sino que se producen al interior del Tribunal Constitucional y desde algún punto de vista generan enormes complejidades. Y estoy pensando en una sentencia bien emblemática, que es la sentencia 1845, que excluyó en sede legislativa de la justicia militar a los civiles, tantos como sujetos activos del delito, pero también como víctimas. La tramitación legislativa de ese proyecto excluyó a los civiles como sujetos activos y como víctimas. Y el Tribunal Constitucional declaró, sin referirse a la condición de víctimas del caso de justicia militar, los declaró solamente como imputados y les reconoció una serie de derechos procesales, con lo cual omite una parte muy significativa de si está o no está dentro del proyecto de ley la referencia respecto de que una víctima civil en el marco de un procedimiento militar puede o no puede, bajo esas reglas, respecto de un delito común, por ejemplo, cometido por un militar, puede ser arrastrada al juzgamiento en una jurisdicción ordinaria. Y eso tiene efecto, y créanme lo que hay requerimientos ahora de inaplicabilidad dando vuelta en torno a eso. Después, simplemente efectos de debates que bien son muy interesantes. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional ciertos proyectos de ley y después viene la reiteración del Congreso? O sea, hay una... aquí no hay resiliencia, no, vamos de nuevo con el proyecto de ley. Y hay casos que dan vuelta, que algunos se resuelven bien y otros no sé si se resuelven del todo bien. Estoy pensando en el caso de Antenas 1 y 2, que en ese caso se resolvió bien porque simplemente se objetó la ausencia del dilema sobre el arbitraje y que no había remitido a la Corte Suprema un informe sobre ese punto, y después se resolvió bien, pero también tenemos casos como el debate sobre el giro único de los sostenedores educacionales y los acuerdos de moción que llevaron en un caso a ser declarado inconstitucional y en otro ser declarado constitucional, donde las diferencias probablemente entre un proyecto y otro no eran apreciables. Quizás, no me voy a pronunciar, pero quizás el debate sobre People Meter puede aparecer con contenidos de esta naturaleza. También parece interesante un debate a raíz del rango orgánico constitucional que existió en el tribunal sobre la naturaleza de algunas leyes que se están discutiendo, en el sentido de si realmente no es que ni siquiera fuesen de rango orgánico constitucional, el debate era si eran de rango de ley realmente. Pero bueno, formalmente llegan como ley. Y hay dos casos que yo creo que son bien paradigmáticos. Uno es la sentencia 2205 sobre el caso de polimetales de Arica, la ley de polimetales de Arica, que en términos estrictos ese es un programa de acción. Es un programa de acción transformado en ley, pero tiene todas las dificultades de transformar un programa de acción en una ley para una comunidad muy específica. Y no ni siquiera una comunidad, una población dentro de un barrio muy específica. Y en segundo lugar está el debate también sobre antenas de telefonía celular, que como una norma pasa de norma técnica de tercer grado a norma legal. Y cómo en definitiva
se abdujo la norma reglamentaria, y no hay potestad reglamentaria posible porque fue abducida por esta norma, la norma técnica elevó al nivel legal, lo cual probablemente en el futuro traiga problemas no de rango constitucional, sino que problemas de la naturaleza de las reformas que habrá que hacer, nada más. Quiero cerrar, porque estoy más o menos en el tiempo, sobre este tipo de criterios. Creo que nos encontramos frente a un periodo en donde el control de constitucionalidad, si bien el Tribunal Constitucional ha tenido competencias fuertes, sus competencias fuertes en principio habría que analizar los casos, se han ejercido con una cierta prudencia, con una relevante, yo diría, deferencia al poder legislativo. E incluso, quizás la mejor demostración dice relación con el ejercicio de la otra facultad, que es el control de constitucionalidad de las leyes propiamente tal. Apenas 4 preceptos legales han sido declarados inconstitucionales durante este periodo, y más bien uno encuentra una cantidad bastante relevante de autogoles del Tribunal Constitucional, como solicitar la declaración de oficio de la ley del artículo 2331 del Código Civil y terminar sin poder declararlo inconstitucional, o en una cierta irreflexión de los operadores jurídicos de solicitar la declaración de inconstitucionalidad cuando es manifiesto que no hay ninguna mayoría en el Tribunal Constitucional para obtener la inconstitucionalidad. Y ahí tenemos el ejemplo del artículo 206 del Código Civil sobre paternidad y la regla del artículo 26 bis del Código del Trabajo relativo a tiempos de espera para los tiempos de espera de los choferes y de los auxiliares de los servicios de transporte interurbano y transporte interurbano rural. Quiero decir que estoy admisible a las preguntas, este es solamente un examen tentativo de un cierto ciclo, pero que me parece relevante a la hora de verificar algunas de las principales señas de las atribuciones fuertes del Tribunal Constitucional. Muchas gracias.